Saludo, buen día para todos y muchas gracias por tú estar compartiendo conmigo este momento, interactuando. Hoy tenemos un tema importante en cuanto a reflexiones porque tiene mucho que ver con los acontecimientos que se producen en nuestro planeta, ya sea por los cambios propios que experimenta el planeta en su periplo, que tiene que ver con su desarrollo, con sus transformaciones y con las partes que cada una de ellas integran al planeta. Recuerden que el planeta es un ser vivo y amerita cuidado, porque los seres vivos hay que cuidarlos. Y para llegar a donde hoy nos encontramos, han transcurrido miles de millones de años. Se estima unos 4.500 millones de años, se estima. Pero hay seres vivos en el que se estima su vida, pero no se puede estimar su muerte, porque ya eso es competencia a otro nivel de quién debe morir y quién debe vivir, que está sujeto a las creencias. Esta creencia tiene mucho que ver con las circunstancias, y el asunto es que hoy estamos prácticamente a mitad de camino de la vida del planeta. Eso se valora, eso dicen los científicos que podría ser, porque son realidades que no se pueden ser absolutistas. Es así, ¿no? Tiende todo a variar mucho. Y tiene mucho que ver con los fenómenos que acontecen alrededor de una realidad determinada. Pues hoy, efectivamente, los recursos hídricos nos preocupan mucho, y uno de esos recursos que tienen que ver con el agua es el agua subterránea. Sí, un recurso hídrico que está por debajo de la superficie de la tierra. Una están próxima a la superficie, otras están más a mitad de camino, otras están más lejanas. Pero es un recurso que tiene el planeta de una trascendencia enorme para la continuidad de la vida, porque permite aprovecharse. Y si se hace razonablemente, pues alargaría la vida de muchísima gente en muchísimos lugares del planeta. En el África, en el Asia, en Europa, en las Américas, le pusieron ese nombre para robarle el nombre de los aborígenes a la Pachamama de los lugares que ellos bautizaban como entendían, y que perduraron por miles y miles de años los nombres de sus respectivas comunidades. Los aborígenes. Todavía hoy perduran algunas, porque siempre, como dice el presidente mexicano, se le olvida llevarse algo. Siempre se le olvida llevarse algo a las élites. Las élites europeas, las que destruyeron una civilización que en gran medida eran pacíficas, porque no se dedicaron a construir armas de guerras, no se dedicaron a eso. Bueno, y dentro de los recursos hídricos, las aguas subterráneas tienen un valor incalculable. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué es que nos preocupa? Y tratamos y traemos a colación el tema aquí en nuestras reflexiones. Y porque yo camino mucho y voy observando algunos eventos que se producen. Por ejemplo, donde yo vivo,
que próximo a Licey, aunque aquí los niveles de las aguas subterráneas no están tan cerca de la superficie como en Licey, pero se encuentra a 4 metros, a 5, a 3, chorros de agua, corrientes, venas de agua, como le llamamos, porque decíamos que la Tierra como planeta es un ser vivo. Pues si usted escarba aquí en la muñeca con una navaja, se va a encontrar con una vena que la va a trozar, y si usted la deja fluir, el líquido que permanentemente está dándonos vida para que sigamos interactuando con la naturaleza y nos desarrollemos junto con ella, va a pasar que como nosotros tenemos una cantidad determinada de sangre, se supone que tenemos 5 litros de sangre, que permanentemente se renuevan, se limpian, porque tenemos filtros como el hígado, como los riñones, bueno, y tenemos muchos filtros, y que ese líquido debe llegar puro al corazón, exento de partículas, de grasas, porque si no, entonces nos da un paro cardíaco, porque la sangre arrastra con ella grasa, pero tiene filtros que hay que cuidarlo, los riñones, el hígado, tiene sus filtros, porque la naturaleza dota de todo lo necesario a los seres vivos para que perduren sobre la superficie del planeta o en las entrañas del planeta. Pues está cuantificado en miles de kilómetros cúbicos la cantidad de aguas subterráneas con que se cuenta en el planeta. Esto está cuantificado y yo les recomiendo, la UNESCO da un informe anual del mundo sobre el desarrollo de los recursos hídricos. La UNESCO, mírenlo ahí, la UNESCO. Este es un artículo que escriben científicos de la UNESCO que le paga la ONU para que hagan investigaciones y que mucha gente vive de eso, por cierto. Y hay mucha mentira también. Y quieren exagerar situaciones para poder seguir teniendo la oportunidad de recibir los chelitos y poder continuar con su nivel de vida que desarrollan, pero que son científicos y, bueno, de alguna manera tienen que vivir los científicos. Y que lamentablemente los grandes científicos, los más puros, han muerto en situaciones muy difíciles de sustento, se han muerto pobres, porque siempre hay vivos, oportunistas, y se aprovechan de ellos, y son los que patetizan todo lo que investigan y descubren los científicos, y el científico se quedó en el aire, y es el genio que descubrió una forma de hacer oro con lodo, pero que lo patentizó Rafaelito Cerulle, y él es el que vive como un parchá de lo que descubrió el científico, de hacer oro de lodo. Un cafecito, cae bien. Bueno, y está cuantificada la cantidad de agua subterránea, de ese recurso hídrico con que cuenta el ser humano, y caminando, reitero, volviendo a tomar el sendero por donde íbamos, acuérdense que son 72 años, que no quisiéramos perder el juicio antes de tiempo, pero eso no son asuntos de uno, eso no depende de uno. Así que usted tiene que aceptar lo que finalmente, pues, le sucedió con su vida y seguir adelante, como Dios manda.
así dicen los que están muy comprometidos con lo espiritual. Bueno, y caminando, hemos visto que hay lugares donde han construido viviendas importantes en cuanto a la inversión. Y hay quienes el espacio de la superficie no le da para todo lo que quieren y hacen algunas áreas soterradas en la vivienda, es decir, por debajo de la superficie, por lo que deben tener una profundidad de entre 3.20 metros a 4 metros para sentirse que están en un espacio de una vivienda. Y por eso es que se requiere y debe normarse, debe estar dentro de las normas, la investigación geológica del terreno donde usted va a edificar, porque en la investigación geológica, el estudio del suelo, que debe llegar a una profundidad de 3, 4 metros, para saber qué hay por debajo de la superficie, porque a veces hay furnias que no se ven, y hasta donde usted llegó, pues debajo de esa solo hay medio metro, y después de esos medio metro hay una furnia que caben 10 casas como la suya. Usted se imagina. Pero también así hay cantidades enormes de agua, que es un don que nos ha dado la naturaleza y nos ha dado el Ser Supremo para que la aprovechemos en tiempos de dificultades, que ya no tengamos todas las posibilidades de hace tiempo de las aguas hídricas superficiales como los lagos, las lagunas, los pozos, los ríos, los arroyos pluviales. En cuanto al ser preciado, que es apto para el consumo humano, porque las aguas de los mares y de los océanos es apto para el consumo de la especie de los peces, es donde ellos se desarrollan, que alcanzan la característica de tener las condiciones de vivir normalmente en los mares y en los océanos, especies determinadas de la piscicultura, porque también hay peces de las aguas dulces que se han desarrollado ahí junto con nosotros, y tenemos ese don de la naturaleza para nuestra subsistencia, por lo que hay que cuidarla. Y bueno, y por algún error en construcciones, no sé si eso lo pena algún tipo de ley para proteger las aguas hídricas, se encuentran con venas de agua y ahí se le complica, y entonces el espacio que querían aprovechar se le dificulta habilitarlo, porque se han encontrado con una vena de agua que produce agua muchas, y se ven obligados entonces a sacar el agua que va llegando a esa área, y se pasan el día entero sacando agua de ahí. Pero eso es una situación calamitosa, porque ya sabemos, la mayoría de los seres humanos sabemos que hay problemas con el agua. Y si la mayoría de los seres humanos sabemos que hay problemas con el agua, las autoridades que representan a la humanidad en los diferentes puntos del planeta deben actuar en consecuencia al interés de que la humanidad no perezca por falta de ese preciado líquido que es el agua, por lo que no se puede permitir
a alguien ni a nadie de que lo malgaste, de que lo destruya, de que contribuya a que desaparezca ese recurso que está guardadito ahí para las dificultades que se le puedan presentar al ser humano. Y esto es la razón, porque pasando por otros lugares hemos visto cómo tienen el día entero ahí más de 3 pulgadas de agua sacándola de un edificio que intentaron hacer. Y si quieren saber dónde eso es, frente a León Jiménez, enfrente de una estación de combustible que hay por ahí, en el que tienen una bomba prendida el día entero extrayendo el agua que es fruto de las corrientes que hay en el subsuelo por los diferentes intersticios que se forman y que se han formado por miles de años y que permiten la escorrentía del agua. Es decir, que el agua corra en la tierra. Y de ahí hay ríos subterráneos que vienen de las montañas y atraviesan ciudades. Y recuerdo una vez estaban construyendo un hotel ahí en la calle del Sol y apareció ahí el río subterráneo que viene desde los lares de Tamboril, de esos lugares montañosos. Un río muy caudaloso que atraviesa Santiago. Eso hay que cuidarlo, eso hay que cuidarlo. Entiendo que hay leyes que cuidan los recursos hídricos de esa naturaleza y lo catalogan como una propiedad del ser humano por ser el agua potable, una de las condiciones fundamentales en los derechos del ser humano a poseerla. No es posesión de nadie en particular. Es decir, porque yo tenga un río debajo de mi casa, ese río no es mío. Entonces ese río las autoridades tienen que cuidarlo porque yo no puedo disponer de las aguas de ese río como a mí me venga en ganas. Porque eso es para cuando lleguen las dificultades del ser humano porque se hayan secado los ríos, los lagos. Bueno, ya en Europa, en Estados Unidos, hay muchísimos lugares, como en el África, como en el Asia, como en todo el globo terráqueo, que las aguas superficiales han tenido serios problemas y las aguas subterráneas también se han ido agotando porque hay grandes emporios financieros que desarrollan actividades económicas que tienen que ver con el uso de las aguas y de manera indiscriminada la están usando, la siguen usando y la van a seguir usando porque consideran que ellos, junto a su Dios dinero, son los que hacen y disponen de cómo tiene que suceder todo sobre la superficie del planeta. Eso es una mala valoración. Entonces nosotros tenemos que velar porque nuestras acciones contribuyan y coadyuven al proceso evolutivo de las aguas subterráneas, como las superficiales, y la orientación de nuestras acciones para que contribuyan absolutamente o a la deriva de tan preciados recursos o a preservarlo para futuras generaciones. Es sencillo. Y por eso las leyes tienen que ser aplicadas para que nadie pueda el día entero estar extrayendo el agua de una vena para depositarlas en las redes cloacales que generalmente van a los ríos y desperdiciamos el agua buena y además la sacamos y la tiramos a los ríos por los servicios cloacales, porque ya las plantas de tratamiento es agua negra, la mayoría no están funcionando. Se van al río. ¿Qué crimen? Eso es un crimen. Eso es un acto corrupto, que solo es posible cuando no se administran correctamente los dineros de los pueblos. Bueno,
Pero reitero que para valorar los recursos hídricos del planeta hay que hacer un recuento histórico de cómo él se ha desarrollado. Ya lo hemos hecho, porque hicimos unas reflexiones sobre el uso y quiénes que disponen de las aguas como negocio para servirla a los seres humanos hoy día de forma tal que tengan los medios de adquirir un preciado líquido como ese, que es determinante para el desenvolvimiento cotidiano de la vida. Y esas grandes empresas, esos grandes emporios, esas grandes empresas son responsables de limitar grandemente en muchos lugares del planeta los recursos hídricos a su mínima expresión, llevarlos a su mínima expresión, porque lo han sustraído, lo han saqueado para convertirlos y mediante el marketing de lo que hemos hablado, servírselo a la población como las mejores aguas del mundo, las aguas de los Alpes, las aguas de Europa, de Alemania, las aguas. Óyete, y esas grandes empresas que venden agua en botellita, porque eso no se conocía hace 60 años, eso no se conocía, el agua en botella. Empezaron vendiéndola en fundita plástica hasta que hoy ya la venden en cualquier cosa, y han hecho un daño terrible a las reservas de agua con condiciones de que puedan servirle al ser humano para desarrollar su vida cotidiana. Bueno, y han llevado al extremo de ya no encontrar más agua con las características necesarias para que puedan ser servidas al ser humano. Y hasta para la fabricación de cerveza han preferido asignar la posibilidad de que esas grandes empresas dispongan de los recursos en un lugar determinado para ser usado como, por ejemplo, para la cerveza. Bueno, pero llegará el momento que ya no tendremos agua, tendremos que tomar cerveza todo el mundo. Entonces todo el mundo andará en la calle borracho, tuntuneándose. Entonces se imaginan. Pero ahí hemos llegado. Las leyes hay que fortalecerlas, hay que readecuarlas a los nuevos tiempos para que la humanidad tenga más garantía de que los recursos que están en el planeta para que ella se desarrolle perduren por mucho tiempo. Eso debe ser. Por eso podríamos hablar de la concentración de los recursos hídricos a la fecha de hoy, luego de un proceso evolutivo, y cómo generan beneficios a las élites. Ya lo hemos hablado esto. Y de las grandes transformaciones que ha experimentado el planeta, es que se van generando todos estos recursos y que las élites de manera oportunista los han aprovechado para enriquecerse y aumentar su masa monetaria y poder seguir decidiendo qué se hace y qué no se hace sobre el planeta para beneficio de la acumulación de sus grandes riquezas, para engrosar sus grandes riquezas, para hacerlas más grandes. Porque no tienen, son insaciables. Ese es su Dios. Su único Dios es el dinero. No hay ninguna otra manera. Y del planeta hemos hablado mucho de cómo se ha ido transformando y cómo los recursos hídricos fueron construyéndose en la evolución del planeta para que la vida de él fuera armoniosa, la vida del planeta. Si el planeta ha procurado siempre que la vida de él en su conjunto sea armoniosa, es decir,
que puedan vivir bien los oros que están bajo tierra, que puedan vivir bien los diamantes que están bajo tierra, que puedan vivir y seguir proporcionándole que las fisuras sean suaves al planeta, esa grasa pesada que está dentro de él, que se denomina petróleo y que sirve para suavizar las fallas propias de que las capas tectónicas se han formado con los tiempos y necesitan para moverse tener grasa como la necesitan los vehículos. La bola esférica le agregan en su interior una grasa determinada para que el roce entre los elementos que forman esa bola esférica no se destruyan antes de tiempo y darle la posibilidad de alargarle la vida. Así mismo es el planeta. Es el planeta, sí. Entonces eso es parte del desarrollo del planeta y que ha contribuido a que podamos vivir armoniosamente. Por eso están los grandes depósitos minerales, los grandes depósitos de aguas, están los grandes depósitos de todos los elementos que se necesitan para que el ser humano, como parte íntegra del planeta y como una parte inteligente que ha logrado alcanzar niveles de comprensión y de uso de los demás elementos que nos rodean, podamos vivir armoniosamente. Pero el ser humano no vive armoniosamente con el planeta, y de ahí es que el ser humano genera transformaciones importantes en el planeta y que pueden desencadenar eventos que producen grandes inconvenientes para que el ser humano pueda seguir desarrollándose. Y la transformación permanente desde los inicios, miles de millones atrás, influenciado por los procesos químicos, influyendo en la concentración de elementos contenidos en nuestra tabla periódica o la tabla química, hasta hoy conocida así como los fenómenos físicos, lo que hoy ha sido posible conocer tal cual y sus intimidades evolutivas que conocemos, y con esa realidad que nos ha premiado albergar el desarrollo de civilizaciones. Porque hemos de alguna manera convivido armoniosamente con el planeta, pero nos hemos excedido. Y de ahí las civilizaciones que hasta ahora hemos tenido no han sido lo suficientemente armoniosos con los demás elementos que forman el planeta para que perdure por muchos años, hasta que Dios manda, o hasta que Dios mande. Bueno, y esas civilizaciones nos han conducido a lo que somos hoy. Por eso los recursos diversos y que debemos cuidar con qué contamos, entre ellos muy valiosos como los recursos hídricos, reiteramos. Y mancomunado a los demás recursos que nos rodean, y en convivencia con esos recursos, el ser humano de hoy debemos maximizar las potencialidades con que contamos para dar el salto a más consciente y prometida civilización que nos eleve a niveles superiores de inteligencia y así convivir en paz con todos los elementos que como resultado de ese proceso evolutivo hemos logrado tener a la fecha un planeta hermoso, pero que no podemos destruirlo porque es nuestro hábitat y tenemos que convivir con él. Así como el esplendor que otras civilizaciones han alcanzado, hoy día debemos garantizar que nuestra civilización sea esplendorosa y alcance niveles de comprensión tanto con las demás especies que nos
permiten convivir con ella en el planeta como con el universo, porque también estamos ya agrediendo al universo. Cada vez que enviamos un cohete de eso, que en esos espacios galácticos o intergalácticos o planetarios o del sistema solar determinado en que hay decenas de planetas, en fin, se contaminan y producen situaciones aberrantes para la convivencia pacífica entre todos los elementos que forman el continente. Eso hay que evitarlo. Por eso es que queremos hacer conciencia en lo hídrico, que las aguas subterráneas hay que cuidarlas. No podemos, porque nos apareció en nuestra casa una vena, al momento de hacer un orificio de 1 metro, 2 metros, nos apareció un chorro de agua, y poner de ella como si fuéramos los absolutos dueños de esos recursos. Los recursos hídricos son propiedad de la humanidad, por eso no se pueden privatizar. No se pueden privatizar los recursos hídricos, porque es para darle la continuidad a la vida de todas las especies que habitamos en el planeta, y son responsables de guiarnos por el buen camino las autoridades, no por el camino de los intereses particulares, de los intereses de las élites, de las grandes empresas, de los grandes emporios, de los grandes conglomerados de negocios que se asocian para adueñarse de las riquezas de todos los seres humanos, y a partir de ahí entonces tratar de inducir por dónde es que tiene que hacer las cosas el ser humano. No, los gobiernos están para velar por los intereses de cada uno de los elementos de nuestra naturaleza, desde el ser humano hasta la hormiguita final que pueda conocerse en la superficie y debajo de la superficie del planeta, y facilitarle los medios para que vivan dignamente, para que vivan bien. Bueno, así que de igual manera que los recursos hídricos están por debajo de la superficie de la tierra, los que están en la superficie deben cuidarse sobremanera, porque ya hay muchos lugares donde hay problemas con el abasto del agua, en América, en todos los planetas, en todos los puntos del globo hay problemas con abasto de agua potable, porque se han ido agotando los recursos. Entonces hay que pensar más en preservar los recursos que en hacer guerra, porque ¿cómo es posible que se puedan gastar cientos de miles de millones de dólares en guerras y no se puedan invertir 10, 15 mil, 20 mil millones en resolver el problema del agua de una región determinada, ya sea para el reguío, para regar la tierra y producir los alimentos, para el uso de los animales, para el uso de la producción de peces en lagos, en lagunas, llevar el agua a donde se necesite, que sencillamente con 10 o 15 mil millones de dólares se puede llevar agua por regiones enteras. Y somos tan brutos como civilización, que mejor invertimos cientos de miles de millones de dólares, en este caso, en guerras, por el interés particular, por el egoísmo, por la dominación, por dominarse uno por dominar uno contra el otro. Tenemos que llegar a la civilización donde podamos entendernos. Y para eso es la política, es el bien dorado que te da la posibilidad de desarrollar la diplomacia y entenderse en buena lid, y que todo el mundo gane, que todo el mundo viva y que todo el mundo pueda disfrutar de lo que tienen a su manera. Pero no querer todo un grupo de seres humanos porque son los supremos, porque son los más
importante. No, tenemos que pensar en que debemos y preservar todos los elementos que dan origen a la forma, manera de las actividades que generan quietud, tranquilidad en el ser humano, tanto en lo material como en lo espiritual. Debemos preservar nuestras aguas, que quiero que sepan que tienen una representación enorme en lo que tiene que ver la cantidad en el subsuelo y cubre un porcentaje enorme, pero que es un bien propiedad de todos los seres humanos que debemos cuidar para cuando no seamos capaces de preservar las aguas superficiales que tenemos todos los instrumentos como civilización para preservarlas, pero que preferimos muchas veces destruirnos uno con otro, con la guerra, con aprovechar en demasía los recursos. No, las legislaciones tienen que ponerse en marcha para que se preserven los recursos humanos y podamos prolongar la existencia de la civilización. Ahí es donde queremos llegar y no queremos excedernos en el tiempo tanto que eso nos agote el tiempo, llegar a comprender que los recursos del planeta son de todos los seres humanos y no de nadie en particular. Les reitero que lean, busquen en YouTube o Wikipedia o en Google o en cualquier de esas plataformas de inteligencia de cómo debe ser el aprovechamiento hídrico y cómo preservarlo en la agricultura, en los asentamientos humanos, en la industria, en los ecosistemas. Ahí te habla de todo, del cambio climático, que el cambio climático es muy sui generis, muy especial, porque el cambio climático puede generarlo la misma naturaleza por la evolución misma del planeta. Así que entre en un estado de ebullición de las magmas, que son esas grandes cantidades de tierra fundida que son están licuadas y que es como el agua hirviendo a grandes y muy altas temperaturas, y cuando por la presión que ejercen en su interior de la tierra fluyen hacia la superficie. Y se forman entonces los volcanes y producen hundimiento de islas, producen nacimiento de nuevas islas, producen la formación de montañas, la destrucción de montañas, y ahí se transforma todo propio de la naturaleza como tal, porque ella evoluciona permanentemente. Están las perspectivas regionales que tienen que ver con el uso de las aguas hídricas. Entonces no podemos desperdiciar documentos de esa naturaleza, donde te hablan en América Latina, el Caribe, Europa, y te explican cómo el agua ha ido desapareciendo en el Asia y el Pacífico, tanto la subterránea como la superficial en las regiones árabes. Ya hay, de los 22 países árabes, hay 11 que han perdido la capacidad de extraer el recurso agua del subsuelo. Entonces eso es un síntoma alarmante de una situación muy mala. Es como cuando el cáncer hace metástasis. Bueno, el médico le dice, el oncólogo, el especialista en cáncer, oye, ya el cáncer se le ha regado por el cuerpo entero, le quedan 3 meses de vida. Bueno, y lamentablemente casi siempre sucede en lo que dicen los médicos. Por eso hay que hacer base de datos importantes para construir el conocimiento. Aquí lo explica ese documento. Construir y actualizar la base de datos para ampliar el conocimiento, para tenerlo a su mano. Te habla de la hidrogeología, que es la ciencia que estudia el agua en la tierra. Bueno, en la política y planificación, la gestión de las aguas subterráneas, de las leyes, reiteramos, es que no es de nadie el agua es propiedad.
Y hay sistemas, hay formas de gobernanza que son tan terribles porque solo piensan en los grupos élite, que son los dueños de la masa monetaria del mundo, y le venden el derecho de gestionar las aguas, le venden el derecho de servir a las aguas. Eso es un crimen de lesa humanidad. Nadie tiene derecho a gestionar, solo el Estado. Solo el Estado es responsable de velar por los intereses de todos los seres humanos, de una nación, de un país, de los continentes, del mundo. Nadie es el policía del mundo. Entonces, sí, se genera la manera y la forma de la financiación alrededor de cómo debe financiarse para aprovechar esos recursos. Y generalmente la financiación le llegan a los grandes magnates, a los grandes emporios. Bueno, ¿y cómo es esencial en los países que se comprometan a desarrollar un marco adecuado y eficaz de gobernanza de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales, agrego yo, porque va una con la otra? Cuando usted saca, como está pasando en esos lugares que le señalé, que tiene el día entero una bomba extrayendo el agua del subsuelo, le está generando un problema muy serio al vecino y a la comunidad completa, porque le está descompresionando un estado normal que había adquirido ese terreno por el equilibrio entre las aguas subterráneas, el terreno, la composición geológica de ese lugar y la superficie como tal, y se da un equilibrio fruto de todas estas fuerzas que se generan alrededor de lo que aporta cada una de ellas. Y cuando usted le saca una, pues entonces la otra baja, como pasó en Turquía hace 6 meses, que hubo un gran terremoto donde decenas de miles de seres humanos perdieron la vida, porque han agredido tanto los subsuelos, con la extracción de las aguas, con la extracción de los minerales y con la formación misma de esos subsuelos por los volcanes, por el desarrollo que ha experimentado en su forma de evolucionar al globo terráqueo. Entonces llega un momento y se producen las grandes roces entre las placas tectónicas, producen gran movimiento de la masa de esas placas tectónicas que forman el planeta, y se producen unos movimientos que, si usted ha debilitado el terreno, falla todo lo que hay encima y colapsan y producen cantidades enormes de mortandad, de personas que mueren fruto de una mala gestión de los recursos del ser humano. Por eso es que no es que un terremoto en su forma natural no produzca miles de pérdidas de seres humanos o de seres vivos. Sí, se produce, pero el ser humano tiene que aportar el sacrificio que le toca para no generar condiciones que favorezcan a que eso suceda, como ha sucedido en Japón, en Turquía, en Estados Unidos, por los grandes terremotos que han habido y han provocado grandes pérdidas de vida humana. Aunemos esfuerzos, voluntades, marchemos juntos por cuidar nuestros recursos, para que de esa manera seamos capaces de prolongar la vida del planeta y podamos vivir feliz, en armonía, junto con todas las especies, y convertirlo en el verdadero paraíso para lo que nació, se desarrolló y evolucionó, y lo aprovechemos. Este es nuestro paraíso, preservémoslo, ayudémoslo a que sea eterno. Cuídense mucho, les agradezco inmensamente que hayan compartido este momento. Un poco complicado porque es un tema un poco arriesgado para personas que no somos conocedores de todos los temas, porque a lo sumo somos técnicos en la ingeniería, y gracias le damos a Dios por los años que hemos vivido y por lo que hemos vivido, y tenemos la oportunidad de hacer nuestras reflexiones sobre la base de esos conocimientos que nos ha dado la vida, gracias a la vida que nos ha dado tanto.